nació en el año 624 a.C. y fue un presocrático filósofo griego de Mileto, en Asia Menor, astrónomo y matemático. Una de sus aportaciones más importantes fue la predicción del eclipse solar. Murió a la edad de 78 años. Este fue uno de los 7 sabios de Grecia más citados. La filosofía occidental comienza con Tales. Intentó explicar fenómenos naturales, sin referirse a la mitología. Fue el primero en definir principios generales y establecer hipótesis. Se le conoció como el padre de la ciencia. En matemáticas empleó la geometría para resolver problemas y se le atribuye el primer uso del razonamiento deductivo. No hay escritos de Tales disponibles y tampoco hay fuentes contemporáneas a las que se pueda recurrir. Solo es posible conocer lo que hizo Tales gracias a la aportación de autores posteriores. Tales era un hombre práctico, comerciante, hábil en ingeniería, astrónomo, filósofo, estadista y geómetra. Viajó por Egipto, donde aprendió geometría y midió las alturas de las pirámides a partir de su sombra. Se le atribuye la afirmación de todo es agua, que se ha interpretado como que el agua es el elemento originario de la realidad, el principio de todas las cosas, o que todas las cosas estaban constituidas por agua. En esta época, la cultura babilónica y la egipcia resolvían problemas geométricos de forma empírica, ya que no utilizaban un sistema lógico deductivo. Se tenían conocimientos intuitivos, y para probarlos les bastaba con que los resultados siempre llevaban a conclusiones que no se contraponían. Descubrió muchas de las proposiciones por sí mismo e instruyó a sus seguidores en los principios que subyacen en muchas obras, siendo su método de ataque más general y empírico. Los 4 teoremas de Tales son: el círculo se bisecta por su diámetro. Los ángulos de la base de un triángulo con 2 lados iguales son iguales. Los ángulos opuestos de líneas rectas que se intersectan son iguales. Si 2 triángulos son tales que 2 ángulos y un lado de uno son iguales a 2 ángulos y a un lado del otro, entonces los triángulos son congruentes. Hay un quinto y sexto teoremas que dicen: el ángulo inscrito en un semicírculo es un ángulo recto. Se piensa que este teorema tuvo su origen en Babilonia y posteriormente se introdujo. El sexto dice que la suma de los 3 ángulos interiores de un triángulo rectángulo es igual a 2 rectos. Tales pensó que el espacio era lo más grande, ya que contenía todas las cosas. Dentro de esta extensión, las cosas tienen su posición: puntos, líneas, planos, sólidos relacionados por las distancias, y los ángulos se siguen esa presunción. Tales conoce a los triángulos semejantes y triángulos rectángulos, y lo que es más, utiliza ese conocimiento de manera práctica. Un triángulo rectángulo con 2 lados iguales es un triángulo rectángulo de 45 grados. Tales fue el fundador de una nueva escuela filosófica, la Escuela de Mileto. Sus 2 compañeros que también participaron en el nuevo enfoque para la comprensión del universo fueron Anaximandro y Anaxímenes. Todos trabajaron en problemas similares: la naturaleza de la materia, la naturaleza del cambio, pero cada uno de ellos propone un material diferente, lo que indica que no hubo necesidad de seguir las enseñanzas de su maestro. Cada uno propuso un apoyo diferente para la Tierra. Esta escuela, además, aporta un enfoque racional y objetivo para abordar los cuestionamientos a las preguntas sobre el sentido último de la existencia, que solo se habían tratado desde un enfoque mitológico. Cuando Tales visitó Egipto, observó que cada vez que los egipcios dibujaban 2 líneas que se cruzan, se medirían los ángulos verticales para asegurarse de que eran iguales. Sus epítetos más naturales son el materialista y el naturalista. Sus aportaciones más importantes a las matemáticas fueron el teorema de Tales, inventó la demostración matemática rigurosa,
también las primeras demostraciones de teoremas geométricos mediante el razonamiento lógico y descubrió la constelación de la Osa Menor, que consideraba la Luna 700 veces menor que el Sol. Así explicó los eclipses de Sol y de Luna, determinó el número correcto de días del año y fue el primero en estudiar el fenómeno magnético. Tales aplicó su método a los objetos que han cambiado para convertirse en otros objetos, como el agua en la tierra. Las poblaciones antiguas del Mediterráneo creían que las acciones naturales fueron causadas por las divinidades. En consecuencia, las fuentes dicen que Tales creía que todas las cosas estaban llenas de dioses. Él estaba buscando algo más general, una sustancia universal de la mente. Eso también era en el politeísmo de los tiempos. El resultado final fue una eliminación total de la mente de la sustancia, abriendo la puerta a un principio no divino de acción. Varias anécdotas sugieren que Tales no era solamente un pensador, sino que también estuvo involucrado en los negocios y la política. Una historia cuenta que compró todas las prensas de aceite de Mileto, después de predecir el tiempo, y sus predicciones fueron reales, ya que consiguió una gran cosecha. El objetivo de Tales no era enriquecerse, sino para demostrar a sus compatriotas que la filosofía podría ser útil, al contrario de lo que pensaba. Muchos filósofos siguieron el ejemplo de Tales en la búsqueda de explicaciones en la naturaleza, en lugar de en lo sobrenatural, mientras que otros regresaron a las explicaciones sobrenaturales, pero ellos redactados en la lengua de la filosofía más que en el mito o en la religión. Considerando específicamente la influencia de Tales durante la era presocrática, está claro que destacó como uno de los primeros presentadores que pensaban más en la forma del logos de mitos. Cuando el hombre mítico quiere explicar el mundo como él lo ve, él lo explica en base a los dioses y poderes. El pensamiento mítico no distingue entre las cosas y las personas, además que no diferencia entre la naturaleza y la cultura. Esto sienta su forma de explicar el mundo en términos de la argumentación abstracta, y no en el camino de los dioses y los relatos míticos.